En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, hermanas que participan de esta celebración, les invito a que, como siempre, abramos nuestro corazón a la gracia, a la misericordia y a la bendición que Dios quiere compartir con cada uno de nosotros. Hoy la Iglesia nos invita a celebrar a la Virgen María bajo la advocación, bajo el nombre de Nuestra Señora del Refugio. Entonces, bajo el amparo, bajo el refugio de la Virgen Santa, Madre de Jesús y Madre nuestra, nos ponemos en esta Eucaristía y en este día. Les invito a que, como siempre, nuestra Eucaristía sea también una oración de intercesión por los demás, y a que oremos por el eterno descanso de Carlos Lavalle Contreras, de Flor Morales, de Juan Fuentes, de Javier Mendoza, de María Magdalena Centeno Peralta, de Luis Eduardo Pérez Pérez, de Maritere Jiménez, de Floriana Morales Castillo y de don Faustino de los Santos, que cumple un año de haber fallecido. También desde aquí quiero unirme a la oración y al sentimiento de la familia Suárez Sevilla por el fallecimiento de don Santiago. A la señora Patricia, un abrazo con mucho afecto. También a Marinieves y a don Alfredo, un abrazo con mucho afecto por la pérdida de su hermano. Le pedimos a Dios nuestro Señor que, purificado de todos sus pecados, lo reciba en la paz del cielo y le dé el descanso eterno. También les invito a que nos unamos en oración por la salud de José Armando Pérez Maldonado y Ángeles Vargas. Iniciemos nuestra Eucaristía purificando nuestros corazones, reconociéndonos pecadores delante de Dios y de los hermanos. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor, concede a tus hijos gozar siempre de completa salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida y concédenos disfrutar de las alegrías eternas en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, vamos a escuchar ahora la palabra de Dios. Del libro del profeta Amós. Esto dice el Señor: aquel día renovaré la casa de David, convertida en ruinas. Taparé sus brechas, levantaré sus muros, y la reconstruiré como era en otros tiempos, para que entre en posesión de lo que queda de Edom y de todas las naciones donde se invocó mi nombre. Esto dice el Señor, y Él se encargará de cumplirlo. Días vendrán, dice el Señor, cuando el que ara alcanzará al segador, y el que pisa las uvas al sembrador. De los montes brotará vino y correrá por las colinas. Entonces haré volver a los cautivos de Israel. Reconstruirán las ciudades destruidas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán de su vino. Cultivarán huertos
y comerán de sus frutos. Los plantaré en su suelo, y ya no serán arrancados de la tierra que yo les di, dice el Señor tu Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Escucharé las palabras del Señor. Todos, escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo y para los que se convierten de corazón. Todos, escucharé las palabras del Señor. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino desde el cielo. Todos, escucharé las palabras del Señor. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Todos, escucharé las palabras del Señor. De pie, por favor. Aleluya, aleluya. Todos, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Todos, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja, y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor. Queridos hermanos, hermanas, para nosotros como hombres y mujeres de fe, siempre la palabra de Dios tiene luz para nuestra vida. Para nosotros, como parte de la gran familia cristiana, siempre será la palabra de Dios la que nos indique el camino, nos indique la dirección y nos comparta incluso la fuerza, la esperanza y la fe para poder seguir caminando en medio de las complicaciones de la vida, de las dificultades, en medio de la crisis profunda que estamos viviendo en todas las dimensiones, en medio también de la enfermedad y de la muerte. Siempre será la voz de Dios la que nos ayude a seguir caminando. Sí, en nuestra vida encontraremos buenos amigos. En nuestra vida encontraremos también personas que como ángeles, que como enviados de Dios nos darán una palabra de aliento, nos mostrarán su amistad, incluso nos consolarán y aprenderemos de ellos. Pero siempre será el mismo Dios el que se haga presente en nuestra vida a través de su palabra. Por eso de ahí que tengamos la necesidad y la obligación como hombres y mujeres de fe
de conocer la palabra de Dios, para que no nos andemos después entreteniendo con cualquier palabrería, para que podamos tener un discernimiento adecuado de nuestra fe y de la realidad, para que a la luz de la misma palabra de Dios podamos también interpretar lo que va sucediendo en nuestra vida y en nuestro alrededor. Fíjense que hoy la palabra de Dios en la primera lectura nos propone también al profeta Amós. Y el profeta Amós en los días anteriores había venido predicando y había venido reclamando la lejanía que la gente tiene de Dios, de su tiempo, y queda también hoy muy bien para nuestro tiempo. Incluso el profeta va y le predica al rey de aquel tiempo y le dice: por tu culpa, como autoridad, como gobernante, estás arrastrando al pueblo a su ruina, a su destrucción. La palabra de Dios parece que, por supuesto, no pasa de actualidad, siempre es actual, y parece que está leyendo incluso nuestra realidad. Cuando nos alejamos de Dios, la ruina interior, la destrucción interior y la destrucción exterior es más viable. Somos más propensos a que podamos nosotros mismos quedar encerrados en nuestros esquemas, en nuestros caprichos o en nuestros propios pensamientos. Así, no nos abrimos a la luz de los demás ni a la luz que Dios quiere compartirnos. Eso predicó el profeta Amós al rey de aquel entonces, diciéndole: si no vuelves a Dios, si no rectificas tus caminos, serás destruido, serás exiliado, el pueblo será una ruina y serás deportado. Y eso es lo que sucedió. Como los gobernantes no quisieron entender, no quisieron abrirse a la luz de Dios y a la luz que este hombre, que este profeta le decía, terminó en la ruina y en la destrucción. Hoy también tendremos tanto que orar a Dios nuestro Señor. Y nosotros lo tenemos como mandato evangélico, orar por quienes nos gobiernan, para que no nos arrastren a la ruina y a la destrucción. Hoy también nos duele que la pésima toma de decisiones de nuestros gobernantes, por caprichos, por estar encerrados en sus propios esquemas o por sus propias ideologías, en las que no cabemos los demás. Y entonces se va haciendo una polarización de la sociedad. Se van haciendo unos por aquí y otros por allá, exactamente contrario a la voluntad de Dios. Dios quiere que vivamos unidos, que todos nos veamos como hermanos, que de esta crisis también todos podamos echarnos la mano. Y estamos viviendo en una situación adversa y complicada, una situación completamente contraria a la misma palabra de Dios. Pero hoy el profeta Amós nos habla de esperanza, que no perdamos la esperanza, que en medio de la destrucción, que en medio de la ruina, que en medio del caos que podamos estar viviendo, de la tristeza, de la enfermedad o de la muerte, del dolor y del sufrimiento, de la incertidumbre por lo que vendrá, hoy el profeta Amós nos habla de esperanza y nos dice que el Señor renovará la casa, que el Señor tapará las brechas, que el Señor levantará los muros y reconstruirá nuestras ciudades. Y Él dice todavía: días vendrán en que las ruinas y lo destruido será reconstruido y será levantado. La primera lectura es una invitación a la esperanza. Difícil mantener la esperanza en medio de la incertidumbre, del dolor y del sufrimiento.
Sin embargo, nosotros consideramos la esperanza también como un don de Dios, como un regalo que Él puede dar. Entonces, todos nosotros tendremos que pedirle a Dios nuestro Señor que en medio del sufrimiento, en medio de la incertidumbre, en medio del dolor, nos mantenga firmes en la esperanza y seguros en la fe. En el Evangelio escuchamos a San Mateo proponiéndonos un diálogo que Jesús hace con los discípulos de Juan el Bautista y habla sobre una práctica muy común, una práctica religiosa muy común en tiempos de Jesús. Nos habla sobre el ayuno. Hoy para nosotros el ayuno, híjole, qué tristeza, pero al parecer está como pasado de moda. Ya es poca gente la que integra en su vida religiosa y en su vida espiritual el ayuno. Ya cada vez cambiamos estas prácticas que nos ayudan a la fortaleza interior, nos ayudan a la fortaleza de nuestra voluntad, nos ayudan a saber poner límites personales y a saber aguantar lo que incluso es lícito para nuestra vida, como el ayuno. El ayuno es una práctica de nuestra fe que aún hoy la Iglesia nos recomienda. A lo mejor por eso estamos viviendo en una sociedad de obesos, en una sociedad de llenados de cualquier cochinada, de cualquier tontería, porque no sabemos también desechar, porque no sabemos también abstenernos, porque no sabemos también decir no, porque no sabemos poner límites, porque no sabemos ni queremos ayunar. Que Dios nos conceda también regresar a esta práctica religiosa que nos permite encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. En la segunda parte del Evangelio también se toca un tema muy actual. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Fíjense, Jesús abrió una etapa nueva en la historia religiosa de su tiempo, pero sobre todo en la humanización, en ayudarnos a vernos todos como hermanos e invocar todos juntos a Dios como Padre. Nadie es más, nadie es menos, todos somos iguales, todos somos hijos de un mismo Padre, un Padre Dios que nos cuida, que nos crea, que nos da lo que necesitamos y a veces más de lo que necesitamos para saber compartir con los demás. El Evangelio también nos deja entrever que siempre necesitamos estar en una constante conversión, en una constante mejoría de nuestra vida, que siempre necesitamos estar en un constante cambio, en una constante evolución y una adaptación para los tiempos nuevos. Bueno, pues el Evangelio de hoy también parece estar leyendo nuestra época. Antes se hablaba de un cambio de época, que venían cosas nuevas. Pues ese cambio de época ha llegado ya. Ese cambio de época lo estamos viviendo. La pandemia nos precipitó a ella. La pandemia que estamos viviendo nos abrió los ojos y nos apresuró a meternos a una nueva era, a la era, por ejemplo, de lo digital, a la era de lo cibernético, a la que tendremos también que abrirnos, adaptarnos y buscar las formas de convivencia, sin perder siempre, por supuesto, el encuentro, la amistad y el corazón. No podemos vivir en muchas situaciones si queremos mejorar y si queremos adaptarnos, o peor aún, si queremos sobrevivir, no podemos mantenernos con nuestros malos hábitos, con nuestras viejas prácticas o con nuestros vicios. Necesitamos, como en el Evangelio, saber leer los signos de los tiempos, como Jesús lo dijo con esta parábola en su momento,
saber leer lo que hay alrededor de nuestra vida para que podamos también nosotros caminar y cumplir la misión que tenemos en este mundo. Pues al escuchar la palabra de Dios, queridos hermanos, hermanas, a corregir lo que tengamos que corregir, a rehacer y a crear lo que tengamos que crear y a iluminar nuestra vida según la misma voz y la palabra de Dios. Que el Señor así nos lo conceda, así sea. De pie, por favor, vamos todos juntos a rezar un responso por nuestros difuntos. También oramos por aquellos amigos, familiares o conocidos que han fallecido. Y por supuesto también por las víctimas mortales de la pandemia. Dale, Señor, el descanso eterno y luzca para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Por tu preciosa sangre, Señor, los has redimido, que los perdones te pido por tu pasión dolorosa. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, vamos a presentar nuestras ofrendas. Y con nuestras ofrendas ponemos también las intenciones de esta Santa Misa. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu y ahora Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Que el agua unida al vino sean signo de nuestra participación en tu divinidad, tú que has querido compartir nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Lávame, Señor, de todos mis delitos. Límpiame, Señor, de todos mis pecados. De pie, por favor, hermanos, hermanas, oremos para que nuestras ofrendas sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Al venerar hoy la memoria de Nuestra Señora del Refugio, te rogamos, Señor, que la ofrenda que te presentamos nos transforme por tu gracia en oblación viva y continua. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre bueno, porque has enviado a Jesucristo para salvarnos. Él, nacido de la Virgen María, es nuestro Salvador y nuestro hermano. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, unimos nuestras voces y proclamamos el himno de tu gloria. Todos, Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, porque eres la fuente de toda santidad, y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan y dándote gracias,
lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, Padre, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te pedimos que tu Espíritu Santo siga reuniéndonos para participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por todo el mundo, del Papa Francisco, de nuestro Obispo Víctor y de todos los sacerdotes que cuidan de tu pueblo. Recuerda a nuestros familiares y amigos que ya han muerto, por quienes te ofrecemos esta Santa Misa. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con la Virgen María, con San José, con los apóstoles y los mártires, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Porque todos somos hijos de Dios, como hermanos, juntos digamos la oración que Jesús nos enseñó. Todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos por ti de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Somos hermanos, hijos de Dios, nos ofrecemos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, hermanas, Él es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
es el momento de la comunión espiritual, es el momento de la intimidad personal, de la oración personal con Jesús, es el momento de responder a su palabra, es el momento también de la oración en familia, de abrir nuestro corazón a la presencia de Dios que traspasa toda frontera, que traspasa todo límite, y también incluso la dureza de nuestro corazón. Les invito a que hagamos nuestra comunión espiritual ofreciéndola por las intenciones de nuestra Santa Misa. Oremos. Señor, al recibir el sacramento del cielo, en esta festividad de la Santísima Virgen María como Nuestra Señora del Refugio, te pedimos que nos concedas celebrar dignamente, a imitación suya, el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Le pido a Dios que los bendiga, que bendiga a sus familias, que los bendiga en sus trabajos, que los libre de todo mal. A quienes han perdido algún familiar en estos días, un abrazo con mucho afecto, mi cercanía espiritual y por supuesto nuestra oración y nuestra intercesión por sus difuntos, pero también por ustedes. Que Dios los ayude a crecer en la fe y en la esperanza y a mantenerse unidos en la fe en Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Vamos a encomendarnos a la Virgen Santa y a pedirle su bendición diciendo: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor nos da fuerza, podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Para todos, un excelente día y un abrazo con mucho afecto, y les suplico que recen por mí. Gracias.